Tu presencia es el cielo para mí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la celebración de la Casa de Su Presencia. Como cada 8 días, como cada domingo, extendemos la cordial invitación para que cada uno de ustedes nos acompañen durante este momento grato, durante este momento que estamos seguros va a ser de mucha bendición para todas las personas que en este momento se conectan y que posteriormente pues van a tener la oportunidad de ver y de disfrutar de esta enseñanza. Bueno, para esta ocasión he querido traer un corto pensamiento que está lógicamente basado pues en las escrituras y que espero Dios a través del Espíritu Santo pues sea abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros para que comprendamos, para que entendamos el propósito de Dios en cada palabra y en nuestra vida. Hablar de la fe en estos momentos, en estos instantes, en estos tiempos, a veces resulta un poco complejo, pero cuando estamos en los caminos de Dios, cuando estamos buscando de Él y su respuesta, pues esta palabra cobra más vigencia, cobra más fuerza. Y qué bueno poder tener este espacio para transmitirle lo que hoy vengo a hablarles, que es acerca de la fe, una palabra que muchos la conocemos, que muchos podemos definirla y en gran manera, pero ¿a cuántos nos cuesta creer, a cuánto nos cuesta tomar la palabra fe como tal y de igual manera vivirla? Porque ese es el propósito, porque es lo que Dios busca en cada uno de nosotros, que la fe vaya ligada con el creer y el creer con esperar las acciones, con esperar el resultado que nosotros a bien estemos necesitando, estemos esperando, y a veces resulta complejo, difícil cuando no suceden las cosas, y muchas de las cosas que no pasan en nuestra vida, que no nos impactan a nosotros, es precisamente por falta de fe. Es precisamente porque la hablamos, decimos que tenemos fe, pero en realidad está muy lejos, o nosotros mismos estamos muy lejos de vivirla, de sentir y de tener la experiencia de situaciones, de momentos vividos, precisamente por tener fe, por creer. ¿Cómo definimos la fe y cómo la define la palabra? Por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, al comienzo está prácticamente la definición de lo que es fe. Y seguidamente se muestran muchos testimonios, muchos relatos de hombres, de mujeres de Dios que tuvieron fe y que son dignos de ser nombrados en la misma palabra, dando ejemplos que fueron personas de fe. Así es que el pensamiento de hoy, la motivación de hoy precisamente es que empecemos a alimentar la fe, que empecemos a hacer como nuestro propio laboratorio de saber que es entregarnos en las manos de Dios y decir, hombre, voy a tener fe, voy a creerle a Dios lo que me está diciendo, porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces, ¿qué nos dice al inicio en el capítulo 11, la carta de los Hebreos? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, es la certeza de saber que nosotros estamos esperando algo y que sabemos que va a llegar aunque no lo veamos. Porque luego dice en la segunda parte del versículo 1 del capítulo 11, es la convicción de lo que no se ve.
Yo estoy convencido entonces que lo que no veo, yo lo voy a ver, me va a llegar. Eso es lo que quiere decir. Y más adelante sigue hablando de cosas también que son para tenerlas muy en cuenta. Que no solamente la fe es creer, que no solamente la fe es entonces, bueno, yo creo y hago que las cosas pasen por medio de la fe. Es una base, un fundamento, claro que significa mucho. Pero también dice en la misma palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si nosotros no tenemos fe, no vamos a agradar a Dios, que es el que nos llamó a nosotros, porque Dios fue el que nos llamó y no nosotros a Él. Entonces, como requisito de andar en sus caminos, de andar en el temor de Dios, es ese. Nos dice, hombre, para que ustedes me puedan agradar a mí, tengan fe, porque sin fe es imposible agradarme. Eso es lo que Dios dice. Y más adelante sigue diciendo en el mismo relato de Hebreos capítulo 11 que todo está dedicado a la fe. Dice que fiel es el que llamó, o sea que ahí no hay pérdida, que Dios, que fue quien llamó, quien es el que está prometiendo, Él va a cumplir porque es Él quien lo está diciendo, así es que simplemente es tener fe y es creer. Y hay muchas situaciones que se muestran a través de la palabra, a través de este capítulo 11, hablando acerca de la fe. E inclusive la misma fe como tal nos habla a nosotros en diferentes escenarios y en diferentes situaciones. ¿Esto para qué? Para saber que a través de la fe agradamos a Dios. A través de la fe tenemos nuestra salvación. A través de la fe nosotros alcanzamos justicia. Porque si leemos cada versículo del capítulo 11, ahí están todas las características de la fe que en este momento yo les acabé de hablar. El pensamiento entonces que he traído para este momento es precisamente ese, que empecemos a desarrollar nuestra fe, que empecemos a desarrollarlo como un hábito diario y saber que por medio de la fe vamos a lograr muchas cosas y que por medio de la fe vamos a tener otro tipo de situaciones muy diferentes que nos van a hacer a nosotros como personas, como seres humanos que decimos creemos en Dios, pues el fundamento de saber que todo lo que pase, que todo lo que ocurra en nuestra vida y teniendo el fundamento de la fe, vamos a lograr y vamos a alcanzar cosas. Aún la misma palabra dice ahí que todos estos patriarcas, que todos estos personajes de la Biblia creyeron sin conocer, creyeron solamente porque Dios les estaba diciendo, porque Dios les estaba prometiendo. Entonces asimismo nosotros también debemos creer, porque vuelvo y reitero, Dios es fiel y Él es el que lo está diciendo. Vamos entonces a tomar estos últimos minutos de esta sesión, de este pensamiento, para elevar una oración a Dios y que sea abriendo nuestro corazón cada día para que tengamos más fe y para que tengamos un corazón más agradable a Él y para que tengamos un corazón que está más dispuesto a andar y a estar en fe en Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos toda la gloria, toda la honra y el honor. Te damos gracias porque nos sostienes con tu diestra de poder, nos sostienes con tu mano gloriosa. Padre Celestial, tú eres un Dios protector, tú eres un Dios de misericordia, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oramos, bendito Dios de los cielos, por todas aquellas personas que en este momento nos están viendo, nos están escuchando y por todas aquellas que lo harán a futuro, más adelante. Para que seas, bendito Dios de los cielos, tú a través de tu infinita misericordia, tocando cada corazón y que cada corazón, bendito Dios, sea dispuesto a ti, oh Dios. Y que por medio de la fe te podamos agradar y podamos caminar.
que nos enseñes lo práctico y aprendamos lo práctico que es caminar en Dios. Porque caminar en ti, bendito Dios de los cielos, es una decisión y es un compromiso. Gracias te damos, Padre Celestial, por estos momentos. Gracias te damos por nuestra vida, bendito Dios, porque muchas cosas en nuestra vida damos por sentado. Y sabemos, bendito Dios, que todo proviene de ti. Gracias porque podemos movernos de un lugar a otro y mucha gente en este momento que está presentando dificultades para hacerlo. Y nosotros tenemos esa fortuna, bendito Dios de los cielos, de poder hacerlo. Gracias, amado Dios, porque tú eres grande y tu misericordia, Padre, para siempre es. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así es que los invito para que continuemos en la transmisión, para que continuemos en el programa y nuevamente los animo para que cada día hagamos el ejercicio de andar por fe, no por vista, sino por fe, porque así agradamos a Dios y somos mejores personas, mejores soldados en Cristo Jesús para Él. Bendiciones. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora
ese aplauso al Señor. Bendiciones a todos en este día, qué bueno que nos están acompañando en nuestra celebración familiar virtual. Qué bueno que saquen este espacio para poder adorar a Dios, pero también alimentarnos en nuestra vida espiritual. Quiero que hablemos en este día acerca de un tema muy importante que es la obediencia a Dios. Y en Génesis capítulo 22, te invito para que cuando tengas tiempo lo puedas leer. Habla una historia impresionante que de verdad a mí me llama mucho la atención, es la historia de Abraham con su hijo Isaac. Dice la palabra del Señor que Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo y se lo prometió por muchos años, y dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios, dijo: si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Aún dice la Biblia que cuando Dios se lo prometió a Abraham y a Sara, dice que Sara le dio risa en ese momento porque ya tenían muchos años y ellos decían: pero ¿cómo vamos a poder tener un hijo? Pero algo importante es que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y eso lo podemos ver en esta historia tan hermosa de la historia de Abraham y su hijo Isaac, cómo Dios lo prometió, cómo Dios se lo dijo, y aún, aunque si nosotros lo vemos humanamente, podríamos decir que era imposible, así como lo vio Sara, pero Abraham creyó a Dios que si Dios se lo había prometido, Él lo había cumplido. Pero me llama mucho la atención cómo Dios le prometió esta gran bendición. Como Dios le dijo: te voy a dar un hijo y vas a ser padre de muchas multitudes. Dijo: ¿puedes contar la arena del mar? No, no, Señor, no puedo. Pues así mismo será tu descendencia. ¿Puedes contar las estrellas? No, no, Señor, no puedo porque son muchas. Dijo: así mismo también será tu descendencia. Pero ¿cómo es posible que después de que Dios le promete todas estas cosas a Abraham, un día le dice y lo llama y le dice: Abraham, necesito que sacrifiques a tu hijo? Si nosotros lo vemos humanamente, nosotros podríamos decir, pero ¿qué clase de Dios puede pedir tal cosa? Como si un día me lo prometió, me lo dijo, y aún en esos momentos que podríamos decir que no se podía, no podíamos tener nuestro hijo, lo hizo un milagro tremendo y lo tengo aquí conmigo y es la bendición que Dios me ha dado. ¿Cómo es posible que ahora Dios me lo pida? Pero vemos como Abraham, dice la palabra de Dios, que Abraham escuchó la voz de Dios, dice que él obedeció. Si el Señor me dijo que debo sacrificar a mi hijo, pues él fue y lo hizo. Dice que madrugó muy de mañana y llevó también a sus criados. Le dijo: por favor, acompáñenme que tengo que hacer algo. Pero mire que me llama mucho la atención de algo que hizo Abraham. Dice que cuando él vio desde lejos el lugar donde Dios le había dicho que sacrificara a su hijo, dijo unas palabras que la verdad para mí han marcado mucho mi vida y me ha ayudado a crecer mucho en mi fe en Dios. Porque él le dijo a sus criados: yo y el muchacho iremos hasta ese lugar, haremos sacrificio a Dios y volveremos. Qué tremenda palabra tan impresionante, y que nos puede ayudar a nosotros a entender verdaderamente qué es la obediencia, pero más de esa obediencia, tras de esa obediencia, la fe que hay en mí. Porque sabes algo, que cada vez que yo obedezco a Dios, cada vez que yo voy y hago algo que Dios me ha dicho, hay grandes promesas de Dios detrás de esa obediencia. Y esas promesas Dios nos las ha dejado en su palabra, Dios nos las ha dicho, pero muchas veces no las creemos.
Y vemos cómo Dios por medio de personas, por medio de pastores, por medio de grandes maestros de la palabra nos habla y nos dice, aún leemos su palabra y vemos cómo Dios dice cantidad de cosas que verdaderamente nos van a ayudar a nuestra vida y que nos ayuda a entender que Dios tiene grandes promesas para nosotros, pero no las vemos. Y aún más, lo más difícil es que no queremos obedecer lo que Dios nos dice que debemos hacer. Pero Abraham, cuando Dios se lo dijo, yo me imagino que Abraham tuvo que haberse sentido muy mal, pero ¿cómo así que Dios, todo lo que hizo para darme a Isaac, todo lo que me dijo, me prometió y ahora me pide, me dice que le entregue a mi hijo, que lo vaya y lo sacrifique? Pero dice la Biblia que Abraham era el padre de la fe. Y Abraham dijo, si Dios me lo dio, yo no creo. Yo me imagino los pensamientos de Abraham. Si Dios me lo prometió, no creo que me lo vaya a quitar. No creo que él lo vaya a hacer de esa manera. Pero era esa fe tan grande de Abraham que él dijo, yo voy a obedecer a Dios. Creo yo que Abraham podría decir, no, pues si yo lo sacrifico, Dios lo puede resucitar, pues Él es el dueño de todo, Él es el que da vida, Él es el que hace las cosas, así como un día me lo dio, pues me lo puede volver a dar. Creo yo que Abraham, por su mente pasaron muchas cosas que él dijo, pero ¿sabes qué es lo más importante de todo eso? Que Abraham obedeció a Dios, pero lo obedeció porque él tenía una confianza tan impresionante en Dios que él sabía que Dios no lo iba a dejar avergonzado. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque detrás de una obediencia hay una promesa de Dios. Y detrás de una promesa de Dios podemos ver la fe que hay en nosotros. Y detrás de esa fe hay cosas grandes, impresionantes de Dios que no te podrías imaginar, de todo lo que Dios puede hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en todas las cosas que tú tienes. Entonces, Dios en este momento nos está hablando que lo más importante en nuestra vida cristiana es la obediencia. ¿Por qué? Porque si verdaderamente tú amas a Dios, tú lo vas a obedecer. Me acuerdo que mi madre siempre me decía, lo que yo más quiero es que me obedezcas. ¿Para qué tantos besos? ¿Para qué tantos abrazos? Si lo más importante es que tú, cada vez que yo te diga algo, tú me puedas obedecer. Pues eso mismo pasa con Dios. Dios te puede decir, sí, qué bueno todo lo que haces, me parece bonito, vas y sirves, ayudas, haces cantidad de cosas y eso está muy bien. Pero también es muy importante que puedas obedecerme, porque cuando tú obedeces a Dios, estás ratificando que tienes una fe impresionante en Él. Entonces, quiero decirte en este día que la clave para la obediencia es la fe. Debes creer que si obedeces a Dios tendrás grandes recompensas, pero también puedes tener consecuencias en tu vida cuando no lo haces. Imagínate el panorama que estaba viviendo Abraham, la situación que él estaba viviendo. Imagínate por un momento donde él no hubiese querido obedecer a Dios, donde él diga, no Señor, es que este hijo es mío, tú me lo dices, yo no te lo quiero entregar. ¿Qué podría pensar Dios en ese momento? Hombre Abraham, si yo te lo he dado todo, si te di un hijo cuando nadie lo esperaba, cuando ni siquiera tu edad lo permitía, la edad de tu esposa lo permitía, te lo di por encima de todo. ¿Cómo me vas a decir que no me vas a dar a tu hijo si yo te lo di? Pero Abraham, dice la palabra de Dios, que Abraham obedeció. Pero imagínate donde no hubiese obedecido, pues hubiesen podido venir cantidad de cosas y bueno, y
y de alguna manera Abraham podría mostrarle a Dios de que no lo amaba verdaderamente, pero algo mucho más importante es que podría demostrar de que no tenía fe en Dios. Por eso Abraham dice que fue y obedeció, pero dijo, yo y el muchacho iremos y volveremos. Por eso la clave para la obediencia es la fe. Es entender que si Dios me pide algo, si Dios me dice algo, y yo podría decir, pero, ¿y cómo Dios me pide eso? ¿Y cómo voy a poder volver a recuperar? ¿Cómo lo voy a volver a recuperar de nuevo? ¿Cómo lo voy a poder hacer? ¿Cómo voy a poder tener eso que por lo que tanto luché? Eso por lo que tanto me esforcé, o que Dios en algún momento me lo dio, y cómo yo se lo voy a entregar ahora. Pues la clave de la obediencia es la fe. Es entender que si Dios te lo dice, que si Dios te lo pide, que si Dios te dice que debes de hacerlo, es porque Dios te va a dar algo mucho mejor. O aún más, Dios, eso que tú tienes en ese momento, si tú se lo entregas a Él, Dios te dice en este día que Dios, tú le puedes entregar algo pequeño y Dios lo va a hacer grande. Cuando tú obedeces a Dios y tú dices, Señor, esto que yo tanto amo, y a veces es tan pequeñito, pero lo amo y me aferro a eso y no lo quiero entregar, pero cuando Dios te dice, es que yo quiero que me lo des, tú dices, entonces tú vas con esa fe en Dios y dices, Señor, si tú me lo dices, es porque tú vas a hacer algo mucho más grande en mí. Es porque tú me vas a dar algo mucho más grande. Es porque tus promesas, tu palabra me dice que si yo obedezco a ti, vendrán grandes bendiciones de parte de Dios para mi vida. Pero necesitas creerlo, porque si no lo crees, pues nada va a suceder. Entonces, hay personas que dicen, yo creo en Dios. Pero quiero decirte en este día, si tú crees en Dios, pero no lo obedeces, estás cojeando en esa fe en Dios. Si tú dices, yo obedezco a Dios, pero no tienes fe, estás cojeando también en tu relación con Dios. Porque la obediencia y la fe van empatadas, se unen una con la otra. Porque si yo obedezco es confiando en que Dios va a hacer algo nuevo. Si yo obedezco es saber y entender de que si hoy Dios me pide esto es porque me va a dar algo mejor. Si yo obedezco es entender y saber que si Dios me lo está diciendo y yo digo, y no hay otra salida, pues Dios, en el momento que yo vaya en esa obediencia, Dios me va a dar una salida. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Dice que Abraham llevó a su hijo, dice que organizó el altar, el lugar donde iba a presentar ese sacrificio a Dios, que era su propio hijo. Y dice y el muchacho le pregunta, pero padre, llevamos todo, llevamos los palos, las piedras, pero ¿y dónde está? ¿A quién vamos a sacrificar? Sin él entender de que era él mismo al que Abraham iba a sacrificar para Dios. Y dice que Abraham lo amarró y todo, y cuando Abraham tenía ya el cuchillo para sacrificar a su hijo, dice que Dios le dijo a Abraham, detente, detente Abraham, por favor mira hacia tal lugar, allí está, ahí está el animal o ahí está lo que yo quiero que sacrifiques para mí, porque hoy pude entender que lo que tú más amas, que es tu hijo, no has dudado en entregármelo a mí. Quiero decirte en este día que cuando tú obedeces a Dios, Dios no te va a dejar avergonzado. Cuando tú obedeces a Dios, créeme en este día, te lo digo en el nombre del Señor, Dios no te va a quitar lo que tú más amas. Nunca lo va a hacer. Pero cuando tú lo obedeces, Dios te va a dar una salida. Eso que Dios te pide, eso que Dios te dice, eso que Dios dice que debemos hacer, es porque Dios te va a dar algo mucho mejor.
o aún lo que tienes Dios lo va a multiplicar, Dios lo va a bendecir, pero Dios quiere ver tu obediencia y quiere ver si de verdad tú tienes fe en Él. Debes creer por encima de cualquier situación. Debes creer que si Dios te lo pide es porque Él te va a dar algo mucho mejor. Debes creer por encima de cualquier situación que si Dios te dice obedéceme en esto es porque Dios te va a multiplicar. Hay que muchas veces nosotros nos aferramos a las cosas. No solamente nos aferramos a nuestra familia, sino que nos aferramos a las cosas materiales. Es que esto es mío, esto Dios me lo dio y yo lo quiero coger para mí. Aún nuestra economía, nosotros queremos tenerla para nosotros y no queremos dar para la obra de Dios y no queremos dar para ayudar a otras personas. Pero cuando nosotros nos despojamos y cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos dice que debemos hacer, Dios te va a bendecir y Dios te va a multiplicar. Porque la clave para la obediencia es la fe. Y la clave para la fe es la obediencia. Porque si tú crees en Dios, necesitas obedecerle. Pero si tú también lo obedeces, necesitas tener fe de que Dios puede hacer hasta lo más imposible. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que tú puedes ver cerrado y que no hay nada que hacer, dice la Biblia que Dios abre las puertas. Dice que derramaré, dice también que abriré las puertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero para tú recibir esas grandes bendiciones, para tú ver grandes milagros de Dios, necesitas obedecer. Necesitas dar el paso de fe. Necesitas, Señor, si tú me lo dices, yo lo voy a hacer porque si tú me pides esto, tú tienes algo más grande para mí. Si tú me dices, debo hacer eso, es porque tú en el camino vas a ir mostrándome lo que debo hacer. Dios no te dejará avergonzado. Cuando obedeces a Dios, debes tener fe, aunque las cosas no se vean de la manera que tú quieres que se vean. Porque de esa manera estás diciendo, Señor, lo que yo he escuchado de tu palabra, lo que tú me has hablado es, y lo que tú has dicho, lo vas a cumplir. La fe produce obediencia y quita la incredulidad de nuestra vida. Si usted cree algo, Él lo hace. Por eso, si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros hacemos lo que Dios nos dice que debemos hacer y lo hacemos en fe como lo hizo Abraham, Dios va a disponer algo especial para ti. Por eso cuando el hijo Isaac le preguntó a Abraham, Señor, pero llevamos todas las cosas, Padre, llevamos todo, pero ¿dónde está el holocausto? Dijo Abraham, el Señor proveerá. El Señor sabrá qué va a hacer. No te preocupes. Te invito para que puedas estar tranquilo en Dios. Solamente preocúpate por obedecer. ¿Sabe que eso es importante? Porque muchas veces nosotros levantamos diosesillos en nuestra vida. Y esos diosesillos son cosas que nosotros queremos poner más importantes que Dios. Y un diosesillo puede ser hasta tu propia familia. Un diosesillo puede ser hasta tu propio hijo. Puede ser tu propia casa. Un diosesillo puede ser tu empresa. Puede ser tu trabajo. ¿Cuándo se convierte un diosesillo en tu vida? Cuando tú lo pones como más importante que Dios. Recuerda que el orden de Dios es primero Dios, segundo la familia y tercero su iglesia. Pero Dios quiere que Él sea lo más importante en tu vida. Porque si tú lo haces lo más importante en tu vida, lo vas a obedecer. Si tú lo haces lo más importante en tu vida, vas a tener fe en Él.
como cuando yo tengo mis hijos pequeños y yo le digo, hijo, tírate de tal lugar. Él se tira con todas las ganas porque sabe que ahí está su papá que no lo va a dejar caer. Sabe que ahí está su papá que si él está diciendo que se tire, él tiene sus brazos fuertes para cogerlo y no dejarlo caer. De eso se trata, la obediencia a Dios y la fe en Dios. Que si Dios te dice, por favor, tírate por este lugar, es porque Dios lo va a hacer. Si Dios te dice, por favor, obedéceme en esto, es porque Dios tiene una salida para ti. Si Dios te dice, entrégame esto, es porque Dios te va a dar mucho más. De eso se trata nuestra relación con Dios. Y quiero decirte en este día que si nosotros vemos en la palabra de Dios grandes ejemplos de hombres y mujeres que obedecieron a Dios y Dios les dio mucho más de lo que ellos pudieron imaginar. Yo quiero invitarte en este día a que dispongas tu corazón. Por favor, ahí donde estás, cierra tus ojos y habla con Dios un momento. Dile, Señor, no, yo en este momento no sé qué está pasando en tu vida. No sé en este momento qué está sucediendo en ti. No sé por qué Dios ha traído esta palabra hoy. Pero quiero decirte que Dios quiere aumentar tu fe. Pero si Dios quiere aumentar tu fe, Él también te pide en este momento que lo obedezcas. Él te pide en este momento que lo obedezcas con los ojos cerrados, que no puedas ver, Señor, pero no, nada. Solamente obedéceme, solamente escúchame, solamente escucha mi voz, solamente escucha que yo tengo cosas grandes para ti. Pero por favor, necesitas quitar ese corazón de piedra y dejar que ese corazón de carne se levante en este día y puedas recibir todo lo que Dios tiene para ti. Que podamos decir, Señor, yo escucho tu palabra y esa palabra yo quiero traerla a mi vida. Esa palabra, Señor, yo quiero que haga efecto en mí. Porque de esa manera, Señor, es que voy a poder cumplir, Señor, tus mandamientos. Voy a poder cumplir, Señor, lo que tú tienes para mi vida. Y así mismo voy a poder recibir grandes bendiciones. Dile, Señor, hoy te pido perdón si no te he obedecido. Hoy te pido perdón, Señor, si he dejado que otras cosas llenen mi vida, otras cosas llenen mi corazón, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, si no he confiado en ti, porque quiero decirte en este día que si no obedeces a Dios es porque no tienes fe en Él. Si no le entregas a Dios algo es porque no tienes fe en Dios de que Él va a suplir cualquier necesidad. Por eso, Señor, hoy te pido perdón si no he creído en ti, Señor. Porque si no te he obedecido es porque de alguna manera no te he creído, no he creído en tus promesas, no he creído en lo que tú has dicho en tu palabra. Y por eso hoy, Señor, quiero comprometerme contigo, Señor, a obedecerte por encima de todas las cosas, Señor. Aún yo quiero pedirte perdón, Señor, si en algún momento has hablado a mi vida, has hablado a mi corazón y no he obedecido a lo que tú me has dicho, Señor. Pero hoy levantamos nuestras manos, hoy levantamos, Señor, venimos ante ti con un corazón contrito y humillado para decirte, Señor, que a partir de hoy queremos obedecerte. Queremos, Señor, que tú sigas obrando en mi vida, que tú a partir de este momento, Señor, poder entregar todo lo que soy y todo lo que tengo para que nuestra vida cada día sea guiada bajo tu voluntad y sea guiado, Señor, bajo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo pedimos y lo declaramos en este momento. Y te pido, Señor, también si hay una persona que no ha entregado su vida al Señor, que pueda levantar hoy sus manos y decir que, Señor, entrego mi corazón, entrego mi vida para ti, Señor, y quiero comprometerme, Señor, quiero prometerte este día que voy a obedecer tu palabra, voy a obedecer tus mandamientos, Señor, porque hoy he podido entender que si yo te obedezco, Señor, estoy teniendo fe en ti, y si yo tengo fe en ti, grandes cosas vendrán a mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por lo que ya has hecho
en la vida de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Bueno, les mando un gran abrazo a todos. Gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden que cada 15 días, esta semana tuvimos nuestra celebración presencial en el Hotel Metrópolis Plaza de calle Novena con carrera 44. Y los invitamos. Dentro de 15 días vamos a tener nuestra próxima celebración. Recuerden, cada 15 días los viernes a las 7 de la noche tenemos nuestra celebración presencial para que vaya con su familia, sus amigos y podamos compartir de la palabra de Dios. Bueno, muchas bendiciones. Por favor, comparta este link, comparta este video, compártelo con otras personas que necesiten crecer en Dios, porque yo sé que Dios seguirá cumpliendo su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Así que muchas bendiciones. Chao, chao. Tu presencia es el cielo para mí.